Sean todos bienvenidos a este espacio de la hora reformada. En este momento vamos a compartir la palabra del Señor. Un saludo a todos los que se conectan y nos siguen a través de estas transmisiones que hacemos en este espacio. Les saluda el pastor Luis Madrid. Para mí es un gusto estar compartiendo nuevamente con ustedes la palabra de nuestro Señor. Palabra que nos va a sostener, nos va a guiar, nos va a conducir durante nuestro peregrinaje en este mundo. El Señor Jesús nos enseñó que no solamente de pan podemos vivir, sino necesitamos también de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y hoy quisiera compartir acerca de una necesidad muy importante que tenemos dentro de la conducción de la iglesia. La iglesia ha sido levantada por el Señor con un propósito. La gran comisión la encontramos en Mateo, en la última parte del Evangelio está la gran comisión dada por el Señor. Y en esta tarea que la iglesia tiene por encargo del Señor, hay una necesidad de mucha importancia, y es la necesidad de levantar y formar un buen liderazgo en la iglesia. Cuando hablo de liderazgo, me estoy refiriendo a aquellos hombres, mujeres que seguirán este gran encargo dado por el Señor. Hombres que sean conforme al corazón de Dios, que tengan un llamado a la obra que el Señor ha encomendado. Así que quisiera con ustedes compartir acerca de esta gran necesidad. Hay dos libros, dos cartas específicamente, las cartas pastorales, donde vamos a encontrar las instrucciones que el apóstol Pablo deja a sus jóvenes colaboradores, en un primer caso, Timoteo, y en un segundo momento Tito, dos de sus más cercanos colaboradores. Y ellos reciben de parte de Pablo estas instrucciones para ir formando e ir instruyendo, ir eligiendo aquellos que van a continuar la tarea de llevar a cabo la gran comisión, el liderazgo de la iglesia. Así que en dos oportunidades se ven estas instrucciones. Yo quisiera tomar de estas dos cartas la carta que escribe Pablo a Tito en el capítulo 1, del verso 5 al verso 9. Vamos a encontrar estos requisitos que de alguna manera, como lo menciona la Reina Valera en el título que han puesto, requisito para los ancianos y obispos. Y hay una lista de características que se esperan que tenga aquel que anhela tomar este encargo, tomar esta responsabilidad de dirigir la iglesia y de llevar a cabo los propósitos de la iglesia. Ahora, si no hay un buen liderazgo dentro de la iglesia del Señor, vamos a caer en diferentes problemas. Primero, si no hay un buen liderazgo dentro de la iglesia, lo primero que podemos caer en la iglesia es permitir que ingresen falsas enseñanzas. Pablo tuvo que dejar a Tito en la isla de Creta para levantar a personas idóneas, personas que cumplan esta serie de requisitos para que puedan cuidar de la iglesia de Cristo y enseñar correctamente la doctrina del Señor. Dice el verso 5, literalmente lo voy a leer: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Así que había un problema en Creta, habían deficiencias en la doctrina del Señor. Así que lo que puede ocasionar un liderazgo que no cumpla estas características es que puede permitir que la falsa doctrina inunde, invada, contagie a la iglesia. Esto de los falsos maestros era común también en el tiempo de Pablo, como lo es ahora también en las iglesias del Señor. En el verso 10 y 11 se describe ya la presencia de estos hombres que estaban hablando cosas contrarias a la doctrina del Señor. Había una presencia molestosa de estos falsos maestros. Tenían una mala intención frente a la fe. Así que era obligado, era necesario que Tito estableciese ancianos en cada ciudad para que a la vez de establecerlos también los instruya y les enseñe la forma correcta de presentar y enseñar la doctrina. En el verso 10 y 11 dice: porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, un dolor de cabeza para el apóstol Pablo, y a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras por ganancia deshonesta, enseñando lo que no conviene. Así que aquí había un detalle también
de amor al dinero a través de la falsa enseñanza, ¿no? Había personajes que enseñaban de manera deshonesta, ¿no? Por ganancia. Pensaban en el dinero y no pensaban en la obra de Dios, ¿no? Su corazón estaba inclinado hacia el dinero. O sea, veían la piedad como una fuente de ganancia. Veían la iglesia como una fuente de ganancia y veían a las ovejas del Señor como una fuente de ganancia. Esto realmente puede ocasionar que se llene la iglesia de estos pensamientos y de estos falsos maestros si es que no se establece a un anciano, a un pastor, a un liderazgo que conozca correctamente la sana doctrina que el Señor nos ha dejado en su palabra. Así que esto es un serio problema dentro de la iglesia si es que no se establece un buen liderazgo. Y un buen liderazgo se caracteriza primero porque han sido personas llamadas por Dios, hombres fieles. Uno de los requisitos para levantar un buen liderazgo es que sean creyentes fieles. La fidelidad es muy importante dentro del encargo de esta labor. La fidelidad al Señor, a su palabra y a su obra. Y luego viene ya, lógicamente, la preparación, ¿no? Primero es la fidelidad, hombres fieles, que sean idóneos también, o sea, que sean preparados, capacitados, formados, enseñados para que puedan preparar y enseñar a otros. Así que un buen liderazgo se caracteriza porque son hombres que son fieles y que han tenido una capacitación, instrucción correcta en la palabra de Dios. Por eso es importante dedicar tiempo en la formación y la enseñanza de la sana doctrina en un buen liderazgo. Una falta de liderazgo así va a provocar que se introduzca, se filtren estas falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Un pastor que no tiene conocimiento, un líder que no tiene conocimiento, correcta doctrina, entonces va a creer cualquier herejía. Como dice Calvino, el pueblo, la iglesia que no conoce la palabra de Dios, el líder que no conoce la palabra de Dios, va a aceptar como doctrina cualquier herejía. Así es que es importante, mis amados hermanos, que el liderazgo de la iglesia sea un liderazgo conocedor de la sana doctrina. Hombres fieles, idóneos, capacitados, instruidos en la sana doctrina. Y la capacitación permanente, la preparación permanente hará que la iglesia esté protegida frente a este peligro, estas amenazas que están atacando la iglesia. ¿Y sabe cómo es la forma que el enemigo de la iglesia hace para querer destruir la iglesia? Es a través de las falsas enseñanzas. Y las falsas enseñanzas están presentes hoy en día también. Ojo, las falsas enseñanzas están presentes hoy en día, ¿no? Las doctrinas falsas, erradas, demoníacas, aún están presentes en la iglesia del Señor. Y están bombardeando y quieren entrar. ¿Cómo protegemos a la iglesia? Formando un liderazgo, como dije, conocedor de la verdadera y de la sana doctrina. Así que lo que se necesita es formar este tipo de liderazgo. Por eso Pablo le dice a Tito que establezca esto en las ciudades que él lo dejó. Ahora, no solamente la sana doctrina es importante, la sana doctrina, la fidelidad al Señor, sino también en los versos que continúan del versículo 6 en adelante, se va a ver que este líder necesita tener un testimonio ejemplar. Un testimonio ejemplar, un carácter también que sea ejemplar. En el verso 6, lo primero que se va a buscar es que su testimonio familiar sea de mucho valor. No solamente la formación como individuo, ¿no? Es importante la preparación, la capacitación, la fidelidad, sino también su entorno familiar. Y cuando habla de entorno familiar, está hablando acerca de los hijos y acerca de la esposa. Tiene que estar calificado también en esta área. Una de las cosas que pueden descalificar a un líder llamado por el Señor es que tenga un mal testimonio familiar. Por eso, versículo 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Fíjese cuán importante es el testimonio familiar de este líder que va a ser puesto para cuidar y dirigir la iglesia de Dios. Un buen líder se caracteriza no solamente porque es fiel al Señor, no solamente porque es conocedor de la sana doctrina, sino porque todo eso lo evidencia en su vida, empezando en su familia.
en el trato con su esposa, en la instrucción y en la crianza de sus hijos. Eso se va a evidenciar primero en su casa, porque también dice que el que no sabe cuidar su propia familia, ¿cómo va a cuidar de la iglesia del Señor? Así que algo que lo puede descalificar a un siervo, a un líder que anhela tomar la guía de la iglesia, es su mal testimonio familiar. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que esto va a ser algo que los pueda descalificar. Las personas que nos conocen mejor que nadie son las personas que viven con nosotros. Las personas que viven con nosotros. Si usted quiere saber cómo soy yo en realidad, ¿sabe quién debe preguntarle? A mi esposa y a mis hijos. Ellos me ven a diario y ven quién soy en realidad. Por eso es importante que el líder, el pastor, aquel que quiera asumir una función, una responsabilidad de la iglesia, tiene que tener esto muy en cuenta y trabajar mucho en esta área, en estos aspectos de su vida familiar. También el llamado para formar un buen liderazgo tiene que ver con el carácter de este siervo, de esta sierva. Hay una lista grande en el verso 7 y 8 que va a reflejar un poco el carácter que se espera de este líder. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Todas estas características, toda esta descripción habla acerca del carácter del siervo, de aquel que anhela tener un obispado, un pastorado dentro de la iglesia de Cristo. Y hay muchos no iracundo, no soberbio, no pendenciero, hay muchos no, o sea, hay cosas que no deben mostrar dentro del carácter de este siervo, sino todo lo contrario a eso, ¿no? Así que hay cosas importantes que atender aquí al momento de levantar un buen liderazgo. Y ese es el liderazgo que la iglesia necesita, hermanos. Un liderazgo que sea fiel, que conozca bien la palabra de Dios, que conozca bien la sana doctrina, que tenga un testimonio ejemplar familiarmente, que tenga un carácter conforme al corazón del Señor, conforme a las instrucciones que el Señor ha dejado. Ese líder, ese siervo, será de mucha utilidad dentro de la iglesia de Cristo. Trabajemos por ello. Trabajemos por eso. Que Dios bendiga la palabra que hemos compartido. Espero que en esta ocasión esta palabra pueda guiar, conducir y dirigir nuestras vidas. Cuán importante es un buen liderazgo dentro de la iglesia. Trabajemos en ello y busquemos siempre la voluntad de Dios. Un gusto haber compartido la palabra con todos los hermanos y amigos que siguen el programa de la Hora Reformada y todos mis amigos también de Radio El Pacífico. Permítame orar para terminar con esta predicación. Señor, te damos gracias por la palabra que nos has dado. Ayúdanos ahora a ser buenos líderes en la iglesia que tú nos has puesto. Que velemos por su buen cuidado, su bienestar y porque sigamos avanzando en esta misión que tenemos por delante. Tu bendición sea para cada oyente de Radio del Pacífico y para toda la iglesia que se reúne, Señor, para alabar y proclamar tu nombre. Así oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.